De niño vivía en la época de los nazis, así que fue una catarsis al ver que alguien podía reírse de este cruel payaso Hitler de tal manera como lo hizo Charlotte. Fue una catarsis para todos los que vivían en la era nazi. Cuando por fin Charlie Chaplin decidió hablar en la pantalla, eligió comunicar palabras de esperanza a un mundo que se internaba en un conflicto. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people, and so long as men die, liberty will never perish. Al estrenarse en octubre de 1940, un año antes de que ocurriera el incidente de Pearl Harbor, el gran dictador llegó a ser el éxito más grande de la carrera de Chaplin y el catalizador para el periodo más políticamente activo de su vida. Cuando América entró en la guerra, Chaplin estaba angustiado por el fuerte retórico antisoviético. Después de todo, dijo, Rusia era nuestro aliado contra Hitler y había sufrido muchas bajas al defender el frente del Este. En un discurso en San Francisco para el Comité Americano de Ayuda de Guerra para los Rusos, Chaplin pidió a los Estados Unidos que lucharan junto con los soviéticos en este segundo frente, una propuesta ya aprobada por el presidente Roosevelt y el ministro de Asuntos Exteriores. Pero fue su saludo lo que le metió en problemas. Mi padre se levantó y se dirigió a todos aquellos tipos duros. ¡Camaradas! Hubo un estruendo de aplausos que nunca se había oído. Alguien lo apuntó y le convirtió en comunista porque dijo camaradas. Luego el Ministerio de Asuntos Exteriores le pidió que repitiera el mismo discurso en el Madison Square Garden. El mismo discurso. En este discurso, Chaplin también dijo, los comunistas no son diferentes a cualquier otra persona, sufren como todos nosotros y mueren como nosotros. Incluso en tiempos de guerra, estas palabras no gustaban a muchos americanos. Y con la llegada rápida de la Guerra Fría, este discurso y otros regresarían para atormentar a Chaplin. Pero hubo otro escándalo que tuvo gran relevancia. A Charlie Chaplin le encantaba el tenis y era bien respetado como jugador, competidor, táctico y atleta. Pero cuando la actriz de 22 años Joan Barry apareció una tarde en junio de 1941 para observarle, tenía la intención de seducir a Charlotte, el cineasta y mujeriego. Lo logró y consiguió un contrato modesto para su nuevo proyecto y la atención personal del jefe. La verdad es que estaba fascinado por las mujeres, hasta tal punto que cada conquista se convirtió en parte de su trabajo. Pero para ella, la aventura tenía un significado mucho más amplio. 6 meses después de comenzar su proyecto y su aventura con Chaplin, Joan Barry empezó a aparecer en su casa a cualquier hora de la noche, borracha, hostil y a veces tirando piedras a las ventanas cuando se negaba a dejarle entrar. No había transcurrido un año después de conocerla, cuando Chaplin pagó el contrato de Barry y le compró 2 billetes de ida a Nueva York. Caso cerrado por ahora, pero de nuevo necesitaba una actriz para su película. Oona O'Neill, una debutante de 17 años de la costa este, rechazó a Vassar a favor de una carrera en Hollywood. Esto desilusionó a su padre, a quien raramente veía. Su padre era el preeminente autor dramático americano Eugene O'Neill. Recuerdo que Oona dijo que cuando era niña, una limusina iba a buscarla para llevarla a ver a su padre. Se ponía su ropa más bonita, subía a la limusina y vomitaba. Todas las veces. Le tenía mucho miedo. Chaplin jamás terminó la película en la que conoció a Oona O'Neill. En cambio, se enamoró de ella. Era hermosa, inteligente, muy tímida y ella le adoraba. Fue una auténtica historia de amor. Charlotte me dijo, ¿esto es real? Y lo era, a pesar de la diferencia entre las edades. Poco tiempo después de cumplir 18 años, Oona O'Neill se casó con Charlie Chaplin, de 54 años. Su padre lo desaprobó, odiaba Hollywood, a Chaplin y su historial con las mujeres. Nunca conoció a ninguno de sus 8 nietos. Desde el principio, Chaplin y su mujer construyeron una barrera invisible alrededor de su relación, protección contra un mundo en el cual los dos desconfiaban.
La tarde del 23 de diciembre de 1942, Sidney Chaplin visitó la casa de Summit Drive para charlar con su padre. Había subido las escaleras y me dijo: ¿qué haces aquí? Parecía muy raro y nervioso. Yo le contesté: papá, quiero hablar contigo sobre esto. Entré en el cuarto, pero allí había una mujer con un arma. Eso me dio un susto de muerte. Pero entonces me di cuenta de quién era. Habíamos cenado juntos y cosas así. La mujer era Joan Barry y se había marchado de casa de Chaplin después de que le diera dinero, pero 6 meses más tarde entabló una demanda de paternidad contra él por 22,5 millones de pesetas, comunicando al mundo que el niño que llevaba fue concebido en diciembre, supuestamente la noche en la que allanó la morada de Chaplin. Estaba un poco loca. Bueno, en realidad diría totalmente demente. Antes del caso de paternidad contra Chaplin, el gobierno federal aprovechó el caso para acusarle de la violación de una ley oscura, diseñada para combatir la prostitución comercial y a veces empleada para hostigar a individuos famosos. El caso de Joan Barry fue totalmente orquestado por el FBI y la evidencia es clara. Archivos del FBI obtenidos a través de la Ley del Derecho a la Información hacen un cuadro de una organización, específicamente un director, obsesionados con crear largos informes basados en información distorsionada, dudosa o falsa. El escándalo Barry acusó a Chaplin acusado de inmoralidad manifiesta y las evidencias sugieren que el FBI pretendió conectar eso con sus supuestos lazos con los soviéticos. Un jurado absolvió a Chaplin de la acusación que había llevado a Joan Barry por las fronteras del Estado para dedicarse a ilícitos propósitos sexuales. Tan solo 2 días después del veredicto, el columnista de cotilleos Ed Monger escribió: si Charlotte hubiera perdido su caso, el cónsul ruso habría estado autorizado a coger un avión soviético para trasladar a los Chaplin a Moscú. Él y Oona están estudiando el ruso como escribió hace tiempo. El FBI estaba dando historias acusatorias, en su mayor parte no de verdad, a los cronistas de sociedad. Fue malintencionado. A pesar de una prueba de sangre que mostró categóricamente que Chaplin no era el padre del hijo de Joan Barry, un juez ordenó que el caso siguiera adelante. Después de que un tribunal no tomara una decisión, un segundo dio un veredicto a favor de Barry. Charlotte fue obligado a pagar 15,000 pesetas a la semana hasta que el niño llegara a la mayoría de edad. 10 años más tarde, Joan Barry fue internada en un manicomio. El 1 de agosto de 1944, en plena polémica, Oona dio a luz a Geraldine Chaplin Leigh. Con el nacimiento de su hijo Michael casi 2 años después, se consideraba el caso Barry olvidado y Chaplin por fin había encontrado la felicidad personal. Pero colegas leales como el cámara Rolly Totteroth encontraban en Chaplin a un hombre diferente. Alguien que se había convertido en una persona que se codeaba con los intelectuales, quien tras tiempos modernos había rechazado al pequeño vagabundo.